Bueno, que los patitos, aquí vamos a tratar de un libro que tiene todo que ver con la política actual, pero que tiene conexiones con otras circunstancias en otros momentos históricos, y que es un libro, aquí está, hay alternativas de el señor Vicens Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, con prólogo de Noam Chomsky. La situación respecto de lo que es ser tertuliano, de lo que es ser político. Político en relación de lo que era la situación del 15M. Es un libro publicado en octubre de 2011. Pero político entendido como era lo del 15M. La idea de que político es aquel que cobra dinero del ámbito institucional. Aquel que tiene un cargo público. O político entendiendo por el ciudadano que es comprometido, teniendo en cuenta de que el título alternativa, hay alternativa, tiene que ver con la relación de lo que era en 1981 There is no alternative, no hay alternativa, que decía Margaret Thatcher en un año en el que la situación en las minas en Gales y en la zona norte de Inglaterra y sur de Escocia era difícil, teniendo en cuenta de que había una lucha que plasma, por ejemplo, Alan Moore en su novela gráfica V de Vendetta, desde un punto de vista anarquista. Ahí tenemos un punto de quiebre que actualmente ha tenido, bueno, aquí estaríamos haciendo como Felipe V, darle la vuelta. Hay alternativas. Vamos a ir luego con Alberto Garzón Espinosa, con las contradicciones internas que tienen. Pero antes vamos con Vicens Navarro, que vamos a culminar en 2010, justo antes de este libro y de lo que supone el 15M. Un servidor, ya llegaremos a ver Alberto Garzón Espinosa, un servidor estuvo en unos congresos por el derecho humano a la paz, que se hicieron en el País Vasco. El primero en 2004 en San Sebastián, en el Cursal. El segundo, y el tercero y el cuarto, en 2006, 2008 y en 2010, se hicieron en Bilbao. ¿Qué tiene que ver? Pues ciertamente que el inicio de esta propuesta, que tiene que ver con algo que está en este canal, como es el derecho humano a la paz, con un miembro destacado del canal Paz Mundial, que no recordar que era Retro Gaming. Bueno, está en este canal, también en el suyo, debido a que en ese primer congreso se sustanció una especie de declaración que luego, bueno, tuvo ese respecto la Declaración Universal de Derecho Humano a la Paz de Luarca, en Asturias, que es curioso, es el lugar de origen del amigo Mariano López de Miguel, que está en este canal por lo menos 50 veces. Y estará más. Por lo que había la posibilidad que un servidor intentó, a través de instituciones como el gobierno vasco, de sustanciar que el lugar de creación de ese conocimiento referido al derecho humano a la paz estuviera en tierra vasca para difusión global. Luego hemos tenido la situación complicada con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con todo lo que ha significado, por ejemplo, que un Venezuela, un Irán, estuviera presente en este Consejo de Derechos Humanos, lo cual es un sarcasmo del que uno no puede sino descojonarse o deshuevarse, pero con todas las letras y con todas las carcajadas del mundo. En 2006, 2008, pasaron gentes como Rolf Meyer y muchos otros que había César, creo que era César Villavicencio, el apellido es seguro, pero el nombre se me van, pido disculpas, era el alemán este que esconde cosas. Y en 2010, debido al cambio en la Jurianea, no podían establecer una ruptura tan radical que eliminara de raíz ese congreso, pero lo resignificaron respecto a cuestiones más sociales. Y ahí entró Vicens Navarro como uno de los contertulios del encuentro, diciendo que a él lo que le gustaría, dado que su situación respecto de la jubilación y el tema de las pensiones era poder trabajar más allá de los 72 años, debido a que su trabajo era más descansado que otros que pudiera haber. Por tanto, Vicens Navarro está, en cierta medida,
porque tuve la suerte de poder estar en todos esos congresos, incluido el último, como es ese 2010, en el que se cambió por el régimen socialista en Ajurianea para hacer algo distinto, para proponer una resignificación de ese proyecto de derecho humano a la paz respecto de otra vertiente, diciendo sucintamente que en teoría, lo que se había trabajado en los congresos anteriores tenía que ver con lo identitario, pero el ámbito social es algo diferente y que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con... por lo tanto, ahí tenemos ya un elemento significante de lo que puede resultar lo que está detrás de este libro, teniendo en cuenta de que ese congreso es de 2010 y lo que sucedió al año siguiente, en 2011, fue lo que aglutinó el 15M ahí en Sol, en Madrid, y a partir de ahí nos encontramos con una vertiente política de una especie de explosión de no nos representan, lo que pasó en 2011 también en el Parlamento de Cataluña, teniendo que ingresar diputados en helicóptero, escoltados por la policía, rodea el Congreso, todo lo que supuso de las elecciones de ese final de año y que es posterior a lo que supone este libro. Pero, y aquí hay un pero grande, no tanto para Vicent Navarro, porque como no ha tenido una responsabilidad pública, no se metió en la vorágine de Podemos, por lo menos como cara pública, quizás sí como teórico, como referencia en algunos documentos, pero otros sí se metieron. Por ejemplo, cierto fiscal que había tenido presencia en Cataluña y que posteriormente a los sucesos de Banca Catalana, entonces sí se autorreferenció como reivindicativo de haber sido coartado por el ámbito político, en el ámbito de Pujol, Felipe González. Pero claro, lo mismo que nos encontramos con fiscales haciendo una declaración mucho tiempo después, y esto ha sido reciente, de los hechos acaecidos, diciendo aquello era una vergüenza, pero claro, lo haces mucho tiempo después. ¿Por qué? Por no perder prebendas y elementos privativos de una vida laboral. Por tanto, cuando se habla de, entre comillas, políticos, podemos hablar de que todos estos fiscales que han descubierto la verdad muchos años, muchas décadas después de haber trabajado, son políticos. Pero eran políticos también cuando estaban en la fiscalía, cuando estaban en magistraturas, y cuando nos encontramos con Alberto Garzón, que en principio viene grassroots, desde abajo, como activista, que luego se mete en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, y derriba a Cayo Lara, que era el líder en este 2011, con la idea de coger elementos frescos. Elementos frescos cuando Izquierda Unida surge en 1986-87. Hay quien dice, por el referéndum de la OTAN, del 86. No y sí, depende, a quien le preguntes. Pero le pasó, por ejemplo, a UPyD. UPyD, cuando surge, en 2007-2008, surge como una fuerza nueva. Pero Rosa Díez era una vieja conocida. Muchos de los dirigentes de lo que fue UPyD eran viejos conocidos, y por tanto, para la etapa nueva que eclosionó definitivamente en 2014 con las elecciones europeas, todos estos grupos, nutridos con gente que eran como viejos dinosaurios, no se veían de la misma manera que sucedió con los nuevos partidos en 1977-78. Por ejemplo, AP, que venía, de donde venía, los Siete Magníficos, son percepciones distintas, la sociedad evoluciona y cambia. Y esta gente, los Vicent Navarro, Alberto Garzón, pero también los organizados, y por eso tuvieron ese éxito en la configuración de Podemos, que ya había una cierta organización, los que están previamente más o menos estructurados, a pesar de que sean pocos, en una estructura más o menos coherente, son los que a estas masas asamblearias acaban por traerlas o vertebrarlas, como pasó en la Plaza Tahrir en El Cairo respecto de las primaveras árabes. Ahí estuvieron los hermanos musulmanes. En el caso de
em, el 11M, el 11, 12, 13, 14, 15, son explosiones. Me refiero al 11M de mayo de 2011, no al 11M de 2004. Porque todo esto tiene, claro, unos runrunes que van, como pasó con el 2000 en Filipinas, o el SMS de Pasaló, que tiene su base en los intercambios de mensajes en el 2002, ya sea para el Prestige, la Budísima, 2002-2003 con el tema de la guerra de Irak, que son plataformas que por eso Al-Qaeda se llama la base, era la base de datos, la misma base de datos que el centro izquierda fue configurando en esa segunda legislatura de Aznar y luego eclosiona en el 12-13 con aquel Pasaló y luego también nos encontramos con ese 11, 12, 13, 14, 15 de mayo de 2011 en el que todas esas bases vehiculizaron unas explosiones espontáneas de hartazgo social, pero que luego van siendo pastoreadas por ciertos grupos que estaban un poco en la periferia, pero admiten progresivamente a lo largo de esos días y después del 15M, que cuando se van haciendo esas asambleas, pues van tratando de aglutinar y de cohesionar el movimiento. En este tracto nos encontramos con un Zapatero que había sido presidente desde 2004, presidente del Consejo de Ministros, con lo cual primer ministro de España, no presidente como puede ser el de Portugal, el de Italia o el de Alemania, y construye una idea que resulta ciertamente curiosa porque, a diferencia de lo que pudiéramos entender, se achantó, lo mismo que Pachi López un añito después se achantará también a la hora de hacer un presupuesto del año siguiente para el Parlamento Vasco. Y Pedro Sánchez... Ah, no, Pedro Sánchez no, Zapatero. Ahora los quieren confundir, pero son distintos. Zapatero no quiso hacer el presupuesto de 2012. Y Mariano Rajoy tampoco lo quiso hacer, sino hasta después del primer trimestre. En ese caso, por las elecciones andaluzas, que ganó Javier Arenas Bocanegra con 50 escaños, 47 para José Antonio Griñán, pero Izquierda Unida ahí, a diferencia de lo que sucedió en mayo, junio del 2011, en el que permitió, por ejemplo, a Monago, presidente de Extremadura, gobernar al PP, y algunos municipios, y alguna otra comunidad, en esa famosa pinza, que por ejemplo aprobó el tema del cable y de los codificadores, en aquel multicrypt, que hicieron famosos los de los guiñoles, que fue apoyado por Izquierda Unida con el PP y estando en contra CiU, la que le dio la investidura a Aznar en el 96, lo cual ciertamente hace cosas curiosas que por eso La Mata, Hemeroteca del Buitre, es un magnífico lugar para entender y comprender todos estos elementos que son muy importantes para la historia, no solamente comunicativa, sino también política del Estado español. Alberto Garzón, por lo tanto, en ese magma cogió cuerpo como un líder joven, natural, de Izquierda Unida, que podía abrir el espacio para todas estas corrientes que venían. Lo mismo que se intentó en el 87, creando Izquierda Unida, incorporar a todas esas movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, que pudieran remontar lo que había sido el Partido Comunista, que había quedado hundido en el 82 con esos 4 escaños. Y había que volver a reflotarlo, sobre todo porque todavía en aquel momento no había caído la Unión Soviética, no había caído el bloque del Este y por lo tanto todavía había esperanzas en el movimiento comunista, cosa que luego en 2011 esas esperanzas resurgieron y ahí estaba la idea que le ha pasado, por ejemplo, a Boris Johnson. Boris Johnson, cuando quiere ser primer ministro, hace lo que todo candidato de primer ministro en el Reino Unido tiene que hacer, que es hacer una biografía de Winston Churchill. Y aquí tenemos una alternativa, como es, valga la redundancia con respecto al título, que Garzón participe de este Hay alternativas propuestas para crear empleo y bienestar social en España, que eran los vectores de apropiación del movimiento para generar esa economía que faltaba, porque en buena medida se dan 2 desplomes en el caso del Estado español en el año 2011. El desplome de la recaudación
y el desplome de la intención de voto en el Partido Socialista. En el caso de la recaudación, en principio, el equilibrio de las cuentas estaba más o menos ordenado, pero había un pequeño problema que no se suele decir, a pesar de que en este canal sí, el hecho de que había una burbuja inmobiliaria. Había una promesa de cambio de modelo energético, de modelo económico, de modelo industrial. Había una promesa de cambio en el marco económico, cosa que no se hizo por parte de Zapatero. Lo cual también resulta curioso porque en vez de hacer una enmienda de totalidad, el señor Mariano Rajoy, respecto al zapaterismo, hizo un elemento de hacer sostenible el zapaterismo. Por eso algunos dicen que Mariano Rajoy no fue de derecha, sino fue un tibio socialdemócrata en su mandato. Lo que ciertamente me parece absolutamente increíble, sobre todo teniendo en cuenta de que la raíz de todas estas circunstancias vienen del pacto entre socialdemócratas y democristianos, a los que posteriormente los conservadores se sumarán en la Europa de posguerra del llamado Estado de Bienestar, que no es socialdemócrata, tampoco es democristiano, a pesar de que los democristianos vienen de la tradición de Rerum Novarum, de la doctrina social de la Iglesia, y que son elementos que han construido un pilar fundamental de sostén social de las políticas públicas y que, por ejemplo, dieron paso al Partido Popular Italiano de Don Sturzo, Jacques Maritain en el ámbito francés. Curiosamente, estas dos figuras estuvieron en la Liga de Amigos de los Vascos a partir de 1937. Por tanto, cuando se habla de que la derecha hace políticas socialdemócratas, se están equivocando y están destruyendo la verdad en favor de un cliché, un dogma que quieren socializar y que quieren imponer haciendo una falacia de hombre de paja, cosa que no quiero hacer con este vídeo, sino simplemente incidir en que hay elementos en la biografía de Alberto Garzón Espinosa que hacen que cuando, siendo ministro, interviene en Al Rojo Vivo con el señor Ferreras, haciendo comentarios de la actualidad y diciendo cosas de lo que hay que hacer, como se hace en este libro, a diferencia de este libro, cuando podía hacerlo porque estaba en el ámbito externo, era un outsider del sistema institucional, pero ya cuando, siendo ministro, participa en programas como el de Ferreras, en Al Rojo Vivo, diciendo lo que hay que hacer, en vez de proponerlo a través del grupo parlamentario, en vez de proponerlo en aquel momento eran los viernes, en el Consejo de Ministros, es algo que es contradictorio. Porque si tú has asumido una responsabilidad, debes de vehiculizarlo porque eres distinto de cualquier otra persona, como yo podía ser en algún momento, y sigo siéndolo. Una persona que, comprometida políticamente, con derechos ciudadanos que me hacen político, hiciera que su papel y el mío fueran el mismo. A pesar de que yo soy un ciudadano que vota, que participa en el ámbito político, y él no solamente era eso, sino también tenía un asiento en el Consejo de Ministros, con lo cual le daba más posibilidades de hacer una política efectiva, que hiciera hechos y no palabras. Por eso resulta ciertamente curioso en libros como este. Otra cosa es, por ejemplo, el hecho de haberle pillado comiendo jamón como un descosido, o el tema de su boda, muchos elementos particulares, pero como a Errejón le ha pasado, a Errejón, cuanto todo ese discurso de yo si te creo hermana, de todo ese elemento que en principio era para los demás, no hagas lo que digo, sino lo que estoy haciendo. La diferencia entre el discurso y la práctica, que le ha acabado por devolver el hecho de que, si una mujer te dice esto, entonces hay que dimitir inmediatamente. Bueno, pues Errejón le estalló el asunto en la cara y acabó dimitiendo, y su carrera, a la tierna edad de 40 años, creo que es más joven que yo, pues ahora que se va a dedicar, cuando es lo único que sabe, el cabildeo político e institucional. Pues Alberto Garzón le estalló también. Esto de la participación en grupos de presión, en lobbies, en asesorías, riéndose, por ejemplo, de un Pedro Arriola en el Partido Popular. Pues cuando Pepe Bono... No, Bono no. Bono es el que perdió con Zapatero. Pero Pepiño. El otro Pepe. El Pepe blanco.
Pepiño, después de ser ministro y eurodiputado, funda una corporación, Acento, un grupo que ha tenido alguna presencia, dicen, en el ámbito industrial, en el ámbito de Galicia, de su propio pueblo, lo cual está bien, pero hizo como, por ejemplo, con el señor Alfonso Alonso, del Partido Popular, para hacerlo algo más o menos plural, integrador, de diversas visiones, e intentó incorporar a Alberto Garzón Espinosa. Problema que se supo. Y le tiraron, sobre todo en X, en este recolero antes llamado Twitter, le tiraron de las orejas, haciéndole ver que era una disrupción respecto de su propio discurso. Que podía hacerlo, sí, pero él había insultado a los que podían haber hecho eso en el pasado. De haber transitado desde el Consejo de Ministros, a pesar de que hubiera pasado un cierto tiempo, a elementos como Acento, de Pepiño Blanco y de Alfonso Alonso, y en el que podía estar Alberto Garzón Espinosa. Por eso, estas cosas, para cierto sector, son como boomerangs que van y vienen, como esta Carla María Gascón, la de Emilia Pérez, con el trasfondo auténtico de Emilia Pérez. El asunto es que tratan de vender la idea de que la violencia en México es cosa de hombres y que cuando aparecen las mujeres, abrazos y no balazos. Lo cual ciertamente es alucinante, porque simplemente te están diciendo sí, hay alternativas, pero ¿qué alternativa? La mentira. Las falacias. Crear hombres de paja para tratar de incorporar e inocular un discurso en el que, al fin y al cabo, te dicen los hombres somos machistas, machirulos, heteropatriarcas, opresores y por tanto no merecemos ni siquiera vivir, y cualquier cosa que hagamos se invierte la carga de la prueba y entonces nosotros somos culpables antes que cualquier otra cosa, y la víctima no tiene que demostrar que es víctima ni que el otro es culpable, y por tanto ahí tenemos una disfunción bastante importante respecto de lo que el artículo 14 de la Constitución española dice: que los españoles son iguales ante la ley. Dice los españoles, no las mujeres, no los hombres. Y por tanto aquí tenemos un ejemplo práctico en este libro, en donde se sitúa hay alternativas, pero luego cuando hay que constituirlas en hechos normativos, entonces, ¿qué hizo Alberto Garzón Espinosa? ¿Harás unas memorias? Pero claro, tú también tienes poquito más de 40 años. ¿Significa, al hacer unas memorias, que tu vida ha terminado? Claro, luego nos encontramos con gente que ha hecho sus memorias, como pasó con Xavier Candío, que seguro que habrás llegado a este punto, querido amigo, con aquel libro que has leído del 86-87 de Lech Walesa, mucho antes de que tuviera precisamente su momento álgido con las victorias en agosto del 89 en las elecciones en Polonia, unas elecciones dudosas, pero ganadas, como fueron las del 28 de julio del 2024 en el caso de Venezuela, y la caída propiamente del muro de Berlín, que le pilla precisamente a Helmut Kohl en Varsovia, con el primer ministro polaco, de solidaridad, la propia unificación alemana, la caída de la Unión Soviética, precisamente del 90 al 95, siendo presidente de Polonia. Por tanto, lo más grande que hizo en la vida fue después de esa primera memoria vital de Lech Walesa. Y como ahí pues podemos encontrarnos con biografías, memorias de gente que la escribe en un momento, luego la actualiza, pero Alberto Garzón no creo que sea exactamente lo mismo que alguna de esta gente que hace hasta 3 o 4 biografías y memorias a lo largo de su vida. No creo que Alberto Garzón, por un giro de la historia, vaya a ser primer ministro de España o se vaya a casar con Sofía, la segunda hija de Leticia y Felipe, o que vaya a tomar algún rumbo así espectacular. No parece. Pero si hace memorias, pues seguramente tendrá que contraponer esa figura respecto de lo que proponía antes de ser ministro y lo que hizo siendo ministro, lo cual seguramente sea favorable a sus propias tesis. En este libro, por tanto, nos encontramos, voy a leer lo que pone aquí detrás, la crisis económica y financiera, esa de 2008, en la que nos encontramos es el resultado de la extraordinaria desigualdad
que han generado las políticas neoliberales que se han aplicado desde hace años. Claro, no tiene nada que ver con el hecho de que en España, como le había pasado también en Grecia, con, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 2004 y otras políticas públicas, hubieran hecho que en un momento dado hubiera un desplome de la financiación a través de los ingresos y el mantenimiento de unos gastos elevados supusiera la generación de déficit en los presupuestos anuales y acarreado en deuda debido a que esos déficits debían de cubrirse con... Y por tanto, ahí tenemos una situación complicada. Y la idea de los hombres de negro, en principio, era algo tan básico como usted ha perdido capacidad de ingresos, y por tanto, debe de bajar los gastos para acompasarlo y para que no se genere ni déficit ni deuda. Otra cosa que se puede decir ciertamente es la hipocresía. Una hipocresía que no es solamente de ahora, con los fondos Next Generation y la posibilidad de que estos se de la máquina del dar dinero y de generar nuevo billete que estaría generando problemas de inflación a largo plazo y cosas que los economistas podrían comentar mucho mejor que yo, sino el hecho de que los primeros que incumplen las reglas de estabilidad presupuestaria y fiscal son Francia y Alemania. Que son Francia y Alemania los que cogen a los PIGS, a Portugal, Ireland, Italy, Spain, Portugal. Lo he dicho al revés, era Portugal primero. Los PIGS, Portugal, Ireland, Greece, Grecia. En dos textos se llama grecios. Cosas que a uno le pasan. Están en Arabatik y en Libanízate. Sí, tengo textos de aquella época escritos por ahí. Ahí tenemos ciertamente esa hipocresía en la que tal vez aquellos que habían incumplido esas normas le dijeron a Grecia lo que tenía que hacer cuando ellos no eran un dechado de virtudes. Pero el principio básico de la Troika, que era el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la propia Comisión Europea, tenía esa base respecto de una realidad objetiva, no porque las políticas neoliberales están tratando de destruir Grecia y Yanis Varoufakis es el adalid de la modernidad y quieren acabar... Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, el referéndum que hicieron, la absoluta absurdez que es. Pero continuamos con la reflexión que ponen al final para vendernos el libro. El crecimiento que se ha venido produciendo en etapas de expansión, como la que vivió la economía española en la pasada década, se ha basado en pilares muy poco sólidos y además ha concentrado sus beneficios en muy escasas manos, lo que ha terminado provocando una gran crisis con la pérdida de millones de puestos de trabajo. Esta reflexión es interesante, en el caso de España, porque cuando se lee parece que está atacando al PP. Al PP, su burbuja inmobiliaria, la actuación de Aznar, sobre todo en la segunda legislatura, en la que se le fue la flapa y se puso muy punky, el José María Aznar con sus políticas públicas, sobre todo, por ejemplo, después de que Manuel Pimentel, ministro de Trabajo, dimitiera en febrero de 2000, antes de las propias nuevas elecciones de personal debido a la mayoría absoluta de Aznar. Pero se olvidan del pequeño detalle, o pasan de puntillas por el pequeño detalle, de que de 2004 al 2011 gobierna el PSOE. Gobierna el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Que podía haber cambiado el rumbo de la economía española. Podía haber hecho muchísimo para transformar esa burbuja inmobiliaria, haber solidificado esos pilares y haber redistribuido el ámbito de los beneficios. Y no hizo nada de eso. Se concentró en elementos sociales que están bien, como el matrimonio igualitario, derechos de la mujer, pero sembrando cosas que luego han acabado en Irene Montero y en la ley del CSI, la ley trans. Ojo, cuidado. En el ámbito económico, ¿estabilizó lo que había hecho Aznar? Sí. Lo mismo que Aznar en la primera legislatura estabilizó lo que había hecho mal Felipe, con la ayuda del PNV y de CiU, que sin cuyo concurso, como dice la mata de la meroteca del buitre, jamás, y digo bien, jamás habría entrado España en el euro. Jamás.
Por tanto, el ataque de este primer párrafo, concentrando beneficios en unas escasas manos, crisis, pérdida de millones de puestos de trabajo, tiene todo que ver con el señor Zapatero. Tiene todo que ver con el PSOE. Tiene todo que ver con un modelo socialdemócrata de gobernar. Pero el ataque normalmente es contra el PP. Sobre todo cuando Alberto Garzón será ministro en un gobierno de coalición con el PSOE. Esto se ha ido para allá. Vamos a retomar. Frente a esta situación se proponen recetas que curiosamente son las mismas que, al aplicarse con anterioridad, provocaron la situación en la que ahora nos encontramos. Se refiere a 2011, por la crisis de 2008. Reformas laborales, privatizaciones, reducción de los impuestos a las rentas altas y del gasto público social. Y muchas más que se imponen para liberar capitales que se destinen a la especulación financiera en lugar de sufragar a las empresas que crean riqueza y empleo. Es necesario, por tanto, atajar los males estructurales de nuestro sistema, porque a pesar de lo que digan los políticos y los economistas neoliberales, hay alternativas. Es el esquema que nos encontraremos luego, 4 años después, cuando se diga que Podemos son magníficos diseñadores de un diagnóstico certero de la sociedad, pero que son incapaces de hacer propuestas que sean activas. Esto se lo reconoció todo el mundo. En aquel momento que eran la gran esperanza, el gran emolumento a la modernidad. Cosas que luego algunos dirán que jamás dijeron. Se sentirán avergonzados y abochornados a la hora de sumarse a esa ola en la que Podemos era lo cool y no podías decir nada en contra de Podemos. Ni en contra de lo que Pablo Iglesias era. A pesar de que luego, como está pasando también con Vox, y esto de decir que Susana, mi mujer, ha tenido toda la razón, se han fagocitado entre ellos mismos. Pero ojo, esto no significa que Vox vaya a desaparecer mañana, porque nos encontramos con la situación de que AfD nace como respuesta a ámbitos económicos y financieros y fiscales y hacendísticos de lo que sucede precisamente en esta crisis de 2008, diciendo que no era posible que Alemania pudiera sostener los bienes y los elementos de perjuicio de los PIGS de Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Y aquello evolucionó luego en una situación en la que los líderes fundadores desaparecieron en favor de gente como la actual lideresa, con un programa distinto, completamente distinto. Con lo cual fagocitaron la propuesta original de AfD, que pudiera ser más entre lo que era el Partido Liberal y el partido de la CDU, con un planteamiento muy rigorista, tal vez incluso lo podría un Rayo o un Oscar Vara podrían haber aceptado y avalado o incluso escrito el programa electoral de aquel AfD original, pero ahora son algo distinto, completamente diferente, en el que las propuestas son más de corte populista, de corte putinista, de corte en el ámbito de la migración y muchas otras políticas que tienen otro cariz muy distinto. Esas propuestas, como las de Varoufakis, con su entonces primer ministro, de Syriza y todo lo que supuso aquel ámbito inicial de Podemos, en ese esquema de cosas, la cosa resulta en que luego toda esta gente, como Alberto Garzón y Pablo Iglesias e Irene Montero, y en principio en el Congreso, pero Carolina Vescansa, Íñigo Errejón, todas aquellas camadas que luego fueron, o Pablo Bustunduy, que ahora está liado con algunas cosas, con Ryanair, creo, ¿no? Estás en una campaña ahí con esta gente. Bueno, pues todos estos grupos que luego fueron canibalizados unos con otros, con Vista Alegre 1, 2, 3, nos encontramos con una situación en la que de ese diagnóstico deben hacer públicas las políticas concretas. ¿Este libro trataba de hacer algo de eso? Claro.
para vender un programa. Un programa que entonces no sería el programa de Podemos, porque Podemos no se presenta a las elecciones de 2011. El PP gana una mayoría absoluta. Pero no por ganarla él, Mariano Rajoy. Porque sabían perfectamente cuál era el diagnóstico, no porque se lo hubiera hecho. Hay alternativas, sino porque el diagnóstico económico de lo que se encontró ya lo sabía Manolo Pizarro en 2008 en el debate con Pedro Solbes. No hay más que verlo. No hay más que ver el debate que tuvieron Pedro Solbes y Manolo Pizarro cuando luego Pedro Solbes, poquito después, se baja del barco y dice: ¿pero qué vas a hacer tú, Zapatero? No cuentes conmigo. Y Manuel Pizarro también fue tirado del barco, a pesar de ser el número 2 del Mariano Rajoy en la lista por Madrid. Lo sabían perfectamente. Pero Mariano Rajoy vendió esperanza. Una esperanza para apagar todos los votantes posibles de la lista del Partido Popular. Cosa que luego nos encontramos con que el programa electoral fue virtualmente saqueado por el propio Mariano Rajoy e hizo todo lo contrario. Hasta el punto de que retrasó la presentación de esos presupuestos de 2012 para después de las elecciones andaluzas y asturianas, con la idea de tal vez recuperar Asturias para el PP y tal vez obtener el gobierno de la Junta de Andalucía, cosa que se le venía resistiendo y que solamente Juanma Moreno Bonilla en 2018 obtuvo, y no ganando las elecciones y obteniendo el apoyo de 3 partidos, incluyendo obviamente el suyo. Con un estilo claro y directo, los economistas Vicente Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa analizan en Hay Alternativas la crisis, las causas, los efectos y las posibles soluciones para demostrar que existen otras vías distintas a las que propone la patronal, los banqueros, los directivos de los bancos centrales y los políticos a su servicio, que pueden crear más empleo y generar bienestar social. Una obra con propuestas concretas que recoge el espíritu del 15M y la voz de todas las personas que ansían respuestas diferentes y que quieren remedios factibles para salir del abismo al que parecen abocadas. Es la idea de: aquí estamos nosotros y ahí están todos los demás. Están los banqueros, están los políticos, están los empresarios, están todos. Otra cosa es hacer una valoración crítica, por ejemplo, del papel de los sindicatos en el Estado español, ya sea desde el ámbito de lo que es comisiones obreras, UGT, y en el ámbito territorializado podríamos hablar de ELA y de LAB y de otros más minoritarios. Por tanto, libros como este hay que tomarlos con el paso del tiempo, como lo encontré ciertamente en la zona de intercambio. Es un kiosco, era un kiosco, en la zona de al lado de Chandategui, en Verango, en donde puedes dejar libros, puedes coger libros, y me encontré con este. Con este libro, que es una 9ª edición, con lo cual fue un éxito en aquel momento, que tuvo una situación con el prólogo de Noam Chomsky, que como lingüista está maravillosamente, pero cuando se mete en política, todavía sigue entre nosotros, así que, ojo, cuidado. Tiene 10 capítulos y vamos a referenciar solamente el 10º. ¿Por qué? Porque el primero es las causas de la crisis mundial, el segundo la singularidad de la crisis española, lo que hay que solucionar, agenda para una economía más justa y eficiente, las condiciones para crear empleo decente, la hipoteca del déficit social, bajar los salarios o subirlos para crear empleo y recuperar la economía, la financiación de otro modelo de actividad económica, otra Europa, otro mundo, la economía al servicio de las personas y en armonía con la naturaleza. Esto es, digamos, paja que está muy bien, seguramente, para compararlo cuál era el diagnóstico que se hacía en aquel momento, en octubre del 2011, respecto de lo que podía un Alberto Garzón o cualquier otro de su espectro político opinar en octubre de 2024. O ahora, cuando estamos en febrero de 2025. Pero, como el capítulo 10 son propuestas concretas, a pesar de que son 115 propuestas concretas con su mérito, uno
Sí, ahí están, 115. Vamos a leerlas, las 115 propuestas concretas, para que me digáis si en el Consejo de Ministros, si Alberto Garzón, a través de su grupo parlamentario, ha hecho algo específico, concreto, para que esto sea realidad. Porque una cosa es ser tertuliano con Ferreras y otra tener la responsabilidad de resolver los problemas de los españoles. Y digo en plural los españoles, no porque esté incluyendo el artículo 2 que habla de nacionalidades y regiones, sino porque no solamente estás gobernando desde el Consejo de Ministros y de su mesa, entonces el viernes, en las reuniones periódicas de la semana, y en el propio ministerio, para los que te votaron a ti, estás haciendo inferencia a todas las vidas de los que te han votado y de los que no te han votado, con lo cual eres el gobierno de todos los españoles, lo quieran o no, sean votantes o incluso aquellos que no han votado. Por eso se dice que los que han votado tienen derecho a quejarse y los que no han votado no tienen derecho a quejarse porque podrían haber hecho algo distinto con su voto, que es su papeleta, a la hora de elegir alternativas. Gobernanza mundial. 1. Constitución de un gobierno mundial que permita compensar y reducir el poder de los grupos privados internacionales, así como facilitar la instalación de un mundo diferente. Asunción de competencia ejecutiva por parte de Naciones Unidas para la adopción de decisiones en materia económica y financiera y siempre subordinado a sus decisiones a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Democratización de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas con votos no vinculados a la riqueza y sin derecho de veto. Obligación de los países a respetar e implementar los derechos humanos definidos por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para poder ser admitidos en las organizaciones internacionales. Sistema financiero y monetario internacional. Nuevo estatuto de la banca internacional que permita compartimentar la actividad financiera separando banca comercial de banca de inversión y avanzar en la supresión del sistema de reservas fraccionarias, comenzando por incrementar el coeficiente de caja. Prohibición de prácticas y productos financieros especulativos, tales como la operación a descubierto y los Credit Default Swaps, CDS, de los mercados Over the Counter, OTC, y de las operaciones de alta frecuencia del secreto bancario y de los paraísos fiscales. Impuestos sobre transacciones financieras en función del grado de utilidad social de la transacción. Reforma del sistema de pagos internacional sustituyendo el dólar como moneda dominante por una cesta de títulos respaldados por varias monedas internacionales. Justicia global. Presupuesto mundial para Naciones Unidas y creación de un fondo de restitución para compensar a los países empobrecidos por los efectos de las políticas coloniales y neoliberales. Ayuda oficial de desarrollo del 0,7% destinado al presupuesto de Naciones Unidas. Reducción inmediata del gasto militar de todos los países en un 20% y destinarlo de esos fondos al presupuesto de Naciones Unidas. Impuestos globales a los beneficios extraordinarios del comercio internacional y sobre la emisión de gases contaminantes del medio ambiente, todos los cuales irán destinados a financiar el presupuesto de Naciones Unidas. Ejecución inmediata de los compromisos incumplidos por parte de los países del G8 en materia de ayudas para acometer tareas urgentes como la hambruna o los desastres naturales. Plan urgente de acción inmediata para garantizar el cumplimiento de los objetivos del milenio. Luego será la Agenda 2030. Comercio internacional. Conferencia en el marco de las Naciones Unidas de las autoridades, expertos y organizaciones y organismos independientes de los gobiernos para definir nuevas reglas del comercio internacional que sean más justas y democráticas, que garanticen la protección efectiva de los derechos de las personas, de los pueblos empobrecidos, de las economías más vulnerables y del medio ambiente. Desaparición inmediata de las barreras impuestas al comercio por parte del norte, así como de las ayudas y subvenciones a sectores o empresas de los países ricos. Prohibición del dumping de productos no autorizados en los países ricos a los países pobres. Establecimiento de un código de responsabilidad de las empresas multinacionales para garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales, sanitarias y humanas.
Control estricto sobre el sector armamentístico. Elaboración de un Código Internacional de Investigación Sanitaria, financiación por parte de Naciones Unidas de investigaciones no rentables, pero que permiten salvar millones de personas en el mundo. Garantía de la propiedad de la población sobre los recursos naturales básicos, considerando el agua como una propiedad común de la humanidad que no es apropiable por ninguna empresa. Constitución de un auténtico Estado confederal europeo. Reforzar los poderes del Parlamento Europeo. Nombramiento de una Comisión Europea a través del Parlamento a fin de garantizar su legitimidad. Establecimiento de mecanismos de coordinación integral de las políticas europeas. Nuevo estatuto del euro que garantice simetrías, equilibrio e igualdad entre los pueblos. Modificación de los criterios de pertenencia a la Unión Europea y monetaria para exigir que en todos los países miembros se garantice el ejercicio de los derechos humanos definidos por Naciones Unidas con indicadores sociales y políticos, además de los fiscales y monetarios, y para que los países tengan que alcanzar objetivos sociales como pleno empleo y universalización de los derechos humanos y sociales como condición de pertenencia. Flexibilización del criterio de Maastricht y modificación de sus indicadores fiscales y monetarios para permitir y garantizar los estímulos económicos y la creación de empleo. Instituciones económicas. Reformar el estatuto del Banco Central Europeo que lo obligue a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y que le imponga como preocupación prioritaria el mantenimiento del pleno empleo, la igualdad y el bienestar humano dentro de un sistema financiero que proteja a los Estados miembros de la eurozona frente a los ataques de los especuladores financieros. Creación de una agencia pública de calificación y la prohibición de que las agencias privadas puedan calificar los títulos de deuda pública. Creación de la Hacienda Pública Europea con un carácter altamente progresivo y que permita acabar con la competencia fiscal entre países. Reforzamiento del Banco Europeo de Inversiones al Desarrollo, cuya actividad esté orientada a modificar el modelo productivo europeo. Europa y la economía internacional. Definición de la Unión Europea como zona de autosuficiencia financiera que ignore las demandas de la industria financiera. Establecimiento de control de capitales para acabar con los movimientos especulativos. Prohibición de paraísos fiscales con la elaboración de una lista completa de los mismos a partir de criterios estrictos. Estricta regulación financiera que adecúe la regulación financiera internacional al entorno europeo de autosuficiencia financiera. Impuesto sobre las transacciones financieras para desincentivar la especulación y promover la actividad productiva y sobre los activos bancarios para crear un fondo que permita compensar posibles rescates financieros bancarios futuros. Reforma de la estrategia comercial europea renunciando a las ayudas y a las subvenciones de la Unión Europea a sectores o empresas que compiten con países empobrecidos. Fortalecimiento de los mecanismos de carácter redistributivo, como las transferencias de renta entre países y entre clases sociales, las prestaciones europeas de desempleo, etc. Fortalecimiento de la producción local y no contaminante, menos generadora de residuos y con menor gasto energético. Coordinación salarial europea y convenios colectivos europeos con un pacto capital-trabajo basado en la recuperación progresiva del peso de los salarios en la renta. Normas europeas de obligado cumplimiento en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad. Códigos de responsabilidad empresarial y limitación de las remuneraciones de los directivos y los brokers. Políticas europeas de promoción de la cooperativa social avanzando en la gestión democrática de las empresas. Respuestas inmediatas a la crisis. Creación de una comisión formada por personas con acreditada experiencia en el mundo de las finanzas y de la economía mundial, que depuren las responsabilidades de los causantes de la crisis. Puesta en marcha de planes de estímulo bien orientados y que estimulen el crecimiento de la nueva actividad económica sostenible generadora de riqueza social, de empleo decente e igualdad y respetuosa con el medio ambiente. Auditoría de la deuda pública con un estudio pormenorizado
de los contratos de deuda pública de todos los países europeos con objeto de buscar aquellos contratos considerados ilegítimos. Concesión al Banco Central Europeo de poderes para emitir títulos propios de deuda pública con los que financiar su presupuesto y las ayudas a los países. Respuestas inmediatas a la crisis en España. Referéndum vinculante ante cualquier plan de ajuste estructural. Pacto de rentas entre capital y trabajo para alcanzar el nivel más alto de participación de los salarios en la renta nacional en el periodo democrático. Plan de estímulo económico orientado a avanzar en la puesta en marcha de nuevas actividades y formas de producción y consumo. Auditoría de la deuda pública y privada para denunciar los contratos ilegítimos y liberar la carga financiera asociada. Comisión de responsabilidades a nivel español que evalúe el papel de las autoridades que ha permitido la burbuja inmobiliaria y el nivel de endeudamiento extremo. Nacionalización de las grandes empresas privatizadas en su día. Incremento de las partidas de gasto social para lograr que España converja en gasto público social por habitante con el promedio de la Unión Europea a 15 en 5 años. Puesta en marcha de un plan estratégico nacional encaminado a promover la igualdad de género con especial énfasis en la eliminación de todas las manifestaciones económicas y sociales de la discriminación entre mujeres y hombres en el fomento de la corresponsabilidad entre ambos y con el objetivo concreto de alcanzar la tasa de actividad femenina media en la Unión Europea de los 15. Sistema financiero. Nacionalización de las cajas de ahorro para financiar la actividad productiva y que sirva de contrapeso a la banca comercial privada y a la banca que haya recibido ayudas por parte del Estado o la devolución de todas estas. Y creación de una banca pública que garantice la financiación de la economía y de la disponibilidad de crédito a empresas y ciudadanos que lo requieran. Impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y los activos financieros. Código de comportamiento ético de la banca pública que asegure que todas las inversiones financieras deben de ser socialmente responsables. Introducción de coeficientes de caja más altos y coeficientes de inversión. Promoción de las instituciones financieras de nuevo tipo vinculadas a las finanzas personales, a los mercados locales y a la microfinanciación. Modelo de producción y consumo. Plan estratégico de redefinición del modelo productivo basado en la promoción del mercado interno y la demanda doméstica y que a corto plazo potencie los sectores de las energías renovables y el reciclado del sector de la construcción en la recuperación de viviendas y el estado social. Modelo de crecimiento orientativo al mercado interno basado en altos salarios y elevado gasto social. Fomento de la agricultura ecológica y de la producción de bienes y servicios de proximidad. Nuevo modelo de transporte público que priorice el desplazamiento de la mayoría de la población, cercanías, autobuses, etc., sobre el transporte minoritario, caro y poco eficiente, el AVE, la alta velocidad española. Promoción del empleo local, fomentando la creación de cooperativas de agricultores y de vendedores de materias primas que permitan distribuir localmente sus productos y eliminando así de forma progresiva el peso de los intermediarios. Acercar los lugares de consumo y producción y acabar con la cultura del centro comercial y ayudar financieramente a los pequeños comercios. Esto resulta gracioso teniendo en cuenta Amazon o Temu o Shein, por hablar de chinos. 67. Democratización de las empresas introduciendo modelos de cogestión donde sindicatos y trabajadores estén en los consejos de dirección de las empresas. Desarrollo empresarial y del emprendimiento. Garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de la banca pública. Nuevo horario laboral que permita mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores, incrementando la producción de las empresas. Mejorar los trámites burocráticos, facilitando y agilizando los procesos de creación de pequeñas y medianas empresas. Fiscalidad. Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y los beneficios con nuevos tramos y tipos más altos y recuperación de nuevos impuestos que graven la riqueza, como el impuesto de patrimonio o el de sucesiones con tramos exentos para centrarlos en los niveles más elevados de la riqueza. Igualar la fiscalidad que soportan las rentas de capital a las del trabajo. Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda
y de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal y que permitan aumentar las inspecciones fiscales y de trabajo de las empresas, en especial a las más grandes. Acabar con los privilegios financieros de la Iglesia y utilizar este ahorro en la educación pública y laica. Individualización total del IRPF con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente de la forma actual. Declaración conjunta. Vuelvo a decir. Individualización total del IRPF con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la forma actual. Declaración conjunta. O cualquier otra posible. Creación de empleo y derechos laborales. Derogación de la reforma laboral y paralización de todos los proyectos de reforma que prosigan la filosofía del neoliberalismo, sea esto lo que sea. Aumento del salario mínimo a niveles equiparables a los de los países europeos con un PIB similar. Reducción progresiva del abanico salarial mediante políticas fiscales y negociación en el seno de las empresas para lograr que la diferencia entre los extremos no supere la relación 4:1. Aumento de las prestaciones por desempleo. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios. Reparto del tiempo de trabajo y disminución de la jornada laboral. Fortalecimiento de las normas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres y de conciliación entre la vida personal y laboral. Asunción del objetivo de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles con la misma parte obligatoria para el padre que para la madre, y el establecimiento de una hoja de ruta hasta su plena consecución. Plan de austeridad pública y que respete los derechos laborales y sociales. Derechos sociales. Fomento de la vivienda en alquiler social usando el excedente de viviendas vacías en posesión de las entidades financieras. Derogación del artículo 18 del proyecto de ley de dependencia de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en el proyecto de ley de igualdad para que las prestaciones o desgravaciones para el cuidado no estén en ningún caso condicionadas a la inactividad laboral a la persona cuidadora. Paralización de los expedientes de desahucios, aceptación de la dación en pago voluntaria y creación de comisiones de arbitraje para evitar la pérdida de las viviendas por razones sobrevenidas. 88. Reducción del gasto militar en un 35% en los siguientes 3 años. Incremento del número de empleados públicos, especialmente en los servicios de estado de bienestar, hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15. Reforma del sistema público de pensiones a través de estímulos a la economía, financiación vía impuestos, reducción de la vida laboral y el fin de los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones. Eliminación del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Desarrollo del cuarto pilar del bienestar, que debiera incluir tanto los servicios de atención domiciliaria a las personas como dependencia, como al sector del derecho de acceso a las escuelas de infancia de 0 a 3 años, hasta alcanzar los niveles de cobertura promedios en los países de la Unión Europea a 15 en 5 años, con el objetivo de lograr los indicadores actuales de los países nórdicos en 10 años. Educación. Plan de choque para aumentar el número y la atención de las actuales escuelas infantiles. Fin del régimen de concertación con la enseñanza privada. Aumento del gasto en educación hasta alcanzar la media europea en todas las comunidades autónomas. Plan de choque para el mejoramiento de la condición laboral y social de maestros y profesores. Plan de choque para la mejora de las enseñanzas de bachillerato y formación profesional y para combatir el fracaso y el abandono escolar en los niveles citados. Financiación pública de la universidad en los niveles existentes en la Unión Europea de los 15. Reforma de la ley de universidades y de la forma en que se han aplicado la norma del Sistema Europeo de Enseñanza Superior para asegurar que el servicio público de la educación superior se oriente fundamentalmente a la promoción del conocimiento que satisface necesidades sociales. Normas que garanticen que en los planes de estudio de economía se introduce un estudio serio, riguroso y plural de las diferentes corrientes de pensamiento y no solo del pensamiento neoliberal.
Planes de choque para el mejoramiento de las condiciones laborales y sociales de maestros y profesores. Incremento de la financiación dedicada a la investigación científica hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15. Plan urgente para dignificar la actividad y el salario de los investigadores jóvenes para recuperar talentos que actualmente se encuentran fuera de España e insertarlos en el sistema español de ciencia y tecnología. Plan de estímulo de la investigación y la innovación en el seno de las empresas privadas, vinculando y condicionando otro tipo de ayudas y subvenciones al desarrollo de actividades de esa naturaleza. Y política. Nuevas normas para fortalecer los procedimientos de evaluación y control de gasto público, sometiéndolo a principios de austeridad y ejemplaridad que impliquen mejoras en la provisión de los bienes y servicios públicos. Permitir y facilitar la participación ciudadana en el conocimiento y control de la gestión del dinero público y de los servicios públicos. Estatuto de la comunicación social que garantice la pluralidad de los medios de comunicación e impida la concentración del poder en ellos y fomente medios de comunicación alternativos a través de la difusión pública. Garantizar que los medios públicos de información presenten la pluralidad ideológica existente en la población a la que tales medios sirven. Y condicionar las ayudas públicas a los medios privados, así como su reconocimiento legal a su compromiso con la diversidad ideológica. Establecer como responsabilidad pública la defensa del consumidor de bienes y servicios privados, así como del usuario de los servicios públicos que garanticen la calidad y seguridad de todos los bienes y servicios. Control exhaustivo de la clase política a través de la introducción de criterios de eficiencia en la administración pública y mejorar su funcionamiento a través de la aplicación de nuevas tecnologías y procesos de transparencia y democratización de los partidos políticos, potenciando la responsabilidad de los cargos electos ante sus electores en lugar de ante las élites gobernantes de los partidos. Ley que garantice la absoluta transparencia de la financiación de los partidos políticos y que prohíba las contribuciones privadas en el proceso electoral. Y leyes que prohíban la rotación entre cargos políticos o de funcionarios con responsabilidades reguladoras, por un lado, y los sectores regulados, por otro, impidiendo que los primeros puedan ser contratados antes de 5 años por los segundos. Incentivar las formas directas de participación ciudadana y establecer refrendos vinculantes a nivel local, autonómico y central. Creación de una autoridad pública independiente que al final de las legislaturas muestre el grado de cumplimiento de los programas electorales. Basar el sistema democrático en el principio de que el voto de cada persona es igual independientemente de su residencia en cualquier lugar del país y facilitar que la capacidad de decisión de los ciudadanos sea la misma. Reformar la Constitución que redefina los niveles de autoridad y responsabilidad en los distintos niveles del Estado para garantizar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y 115, reforma constitucional que haga que todos los cargos públicos que tengan función de representatividad sean electos y que impida el carácter heredable de los puestos representativos. Y me pregunto, además de Su Majestad Rey, ¿hay algún otro caso para ese supuesto del 115? Por tanto, en estas 115 propuestas, que a los que hayáis llegado os felicito por haber escuchado todas y cada una de ellas, habiendo sido publicado este libro en octubre de 2011 y habiendo tenido posteriormente responsabilidades el señor Alberto Garzón Espinosa, uno de los 3 escritores de este libro, no solamente como diputado, sino luego como miembro del Consejo de Ministros, como ministro de Consumo. Y por tanto, se le puede exigir, desde la perspectiva del momento actual, en febrero de 2025, ¿cuáles de esas 115 medidas concretas que apadrinaban este libro de triunvirato escrito por los 3, por Vicés Navarro, Juan Torres López y por el propio Alberto Garzón Espinosa, cuáles de esas 115 fueron implementadas en medidas concretas debatidas y deliberadas en el Consejo de Ministros con propuestas del propio Ministerio de Consumo o del grupo de Unidas Podemos y de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, con el liderazgo del propio Alberto Garzón? ¿Cuáles de ellas
están ahora en vigor de esas 115 gracias a Alberto Garzón y su partido político y su participación en el Consejo de Ministros. Por tanto, la reflexión final, ciertamente, es que en buena medida se intentó hacer una idea que cuando la utiliza uno, como diría mi amigo Xavier Gandío, cuando uno utiliza una forma de hacer política pensando que solamente va a ser buena para ellos, pero luego hay otros que utilizan los mismos rubros que han ido surcando en esos renques políticos abiertos por la desesperanza, la desilusión, y que han sido luego utilizados precisamente por estos políticos que, sobre la base de esos otros políticos que no tienen representación y que simplemente tienen esos derechos políticos recogidos en la Constitución o en las declaraciones de derechos humanos, pero no va más allá. Incluso no quieren la participación de lo público, sino la propia vida privada, y es una cierta sensación de bienestar. Pero cuando hay un malestar más o menos creciente, apelan a vengadores, ya sean la llamada derecha, como pueda ser Lukashenko, Putin, o llamada izquierda, ya sea Ortega, los Castro, Díaz-Canel, o Maduro, o Hugo Chávez. Hay que entender no solamente el momento anterior, sino las consecuencias. Esto sucedió en la España de 2011. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en 2014? Las europeas, la abdicación del rey, luego la llegada de Felipe, la perspectiva ahora de que Leonor va a ser reina. Tengo un vídeo específicamente hablando de eso, de por qué entiendo que Leonor va a reinar. Pero no tiene que ver con nada de su propio beneficio. Va a ser reina a su pesar. Ahí tenéis el vídeo para poder entender a qué me refiero. Alberto Garzón, por lo tanto, no es un comentarista, no es un tertuliano, no es alguien que tenga una columna, que simplemente opine. Ha tenido instrumentos de poder, ha tenido la capacidad de llevar estas opiniones en operativa, en cosas concretas, en cosas reales, en cosas ejecutivas. Y por tanto, se le puede exigir más a quien ha escrito cosas como esta, respecto de la posteridad, de cuál había sido su verificabilidad a la hora de llevar a la práctica todas estas propuestas en cosas concretas cuando ha tenido un salario público, cuando ha tenido un sueldo de miembro del Consejo de Ministros. No me cansaré de repetirlo, a pesar de que decirlo demasiado tal vez sea cargante para todos vosotros, pero ciertamente creo que es bueno, debido a que en un momento dado se hizo esta apuesta antes de que sucediera la eliminación del gobierno de Zapatero y sucedido por un gobierno en mayoría absoluta de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y que no cayó perdiendo las elecciones en 2015, en el final, en diciembre de 2015, repitiéndose las elecciones de 2016, sino hasta la moción de censura de el 1 de junio de 2018. Y que después nos encontramos con que aquellos que tal vez, y de manera sucinta y sin ser explícitos en libros como este, atacaron realmente el legado de Zapatero, porque en ese momento, cuando ya está hundido, después de mayo de 2010, hasta octubre de 2011, en todo ese tracto de 13 meses, nos encontramos con un Zapatero que ya no sabe qué hacer para su legado, su posteridad. El tema económico le va a hundir cara a la memoria colectiva, y la situación de congelar, ¿no? Como hizo después Fátima Báñez, de elevar un 0,25, sino congelar las pensiones, y también para los funcionarios, para tratar de amarrar todo lo que fuera posible en esa crisis tan importante, debido a todas esas propuestas basadas en el diagnóstico hecho en este libro de Hay Alternativas, pues pareciera que sucintamente no atacan el legado de un PSOE y de Zapatero, que entre 2004 y 2011 ha estado liderando el gobierno de España en solitario. Y después, no solamente contentos con esos, sino debido a el paréntesis del Partido Popular y de Mariano Rajoy hasta el advenimiento de Pedro Sánchez y de ese gobierno de coalición en el que Alberto Garzón Espinosa participa, pareciera que hay borrón y cuenta nueva en el Alberto Garzón Espinosa de 2019,
para hacer, y la respuesta es que digan, de esas 115 medidas, hacer qué. Hacer qué en concreto. Que se transmitió en hechos reales, constantes y sonantes. Y esa es la propuesta, debido al encontramiento de un servidor con el libro, de haberme encontrado, y ciertamente creía que daba para libro y vídeo. Vídeo y libro. Aquí está la reflexión, y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpe.